Pablo VI en Humanae Vitae habla al final precisamente del signo de contradicción. Él dice, bueno, pues es un mensaje que puede ser difícil porque requiere el crecimiento en la virtud, requiere también la paciencia, es la pedagogía del amor, ¿no? El amor es bello, pero es una belleza difícil, es la belleza del don de sí. Y por tanto, Humanae Vitae es un signo de contradicción y lo es más en nuestro tiempo en el que, por buscar, por valorar y el interés que hay en la sexualidad, la sociedad se ha convertido en pansexualista. En todas partes se habla del sexo y se habla sin una referencia a la comunión personal, sin una referencia a lo sagrado, que en toda cultura ha estado siempre unida a la sexualidad a un misterio, ese misterio desaparecido. El destino de la Iglesia es ser signo de contradicción. Eso ya dijo Jesucristo que tenía que ser. Los medios de comunicación levantan enormes protestas, enormes tormentas de protesta y de condena cada vez que el magisterio emite un documento bioético. Eso quiere decir que la Iglesia influye, que paradójicamente pocos le hacen caso, pero que en el fondo hay un profundo respeto y una secreta admiración. Es curioso, cuando la Iglesia va a favor de la corriente, cuestiones ecológicas o sociales, el impulso de la paz, hay muchas alabanzas. Pero cuando la voz de la Iglesia choca con el cientificismo, el estallido se levanta. En definitiva, la voz de la Iglesia puede ser molesta, porque no cesa de clamar en favor del respeto y de la dignidad humanas. Todavía hoy este documento persiste siendo un signo de contradicción. En su momento fue un documento muy controvertido y en la actualidad lo continúa siendo. Es un documento todavía signo de contradicción, piedra de toque, porque en la sociedad actual en la que vivimos en un antropocentrismo. Es decir, pensamos que yo soy el protagonista de mi vida, que todo lo que yo decido puedo hacerlo, y este antropocentrismo lo que hace es que realmente hemos olvidado que el protagonista de la vida es Dios, no soy yo. Y como es Dios, Dios me tiene que explicar cuáles son sus normas y también su expectativa respecto al hombre. Y en este sentido es cierto que todavía se vive muy mal el que me diga Dios lo que tengo que hacer yo con mi vida, yo que soy el centro del universo. Se ha dicho que la encíclica de Pablo VI era una encíclica profética. Esto tal vez en primer lugar porque él preveía verdaderamente los males que se seguirían cuando la contracepción se llega a imponer. De hecho, podemos leerla y ir viendo cómo cada uno de los puntos que él dice, qué pasará si la anticoncepción se impone, dice pues el abuso sobre la mujer, porque como decía antes es ella la que más sufre la separación entre la sexualidad y la vida, lo estamos viendo, ¿no? El aumento, esto es algo que también aparece, ¿no? Cuando se hablaba de la anticoncepción se decía, así habrá menos abortos porque habrá menos embarazos deseados. No es verdad, ha habido más abortos. La contracepción aumenta, por tanto, el desprecio de la vida humana, porque se desliga de su contexto, que es el amor. Habla también, y esto se ha visto en algunos países, especialmente en China, ¿no? Cómo la contracepción puede convertirse en un medio del Estado para manipular a las personas. Lo vemos también en la colonización ideológica que se impone a muchos países que están desarrollándose, en los que se impone los métodos contraceptivos casi como una condición para ayudas, ¿no? Entonces creo que en este sentido Pablo VI ha sido profético. Vistas desde esta perspectiva histórica, vemos que la encíclica Humanae Vitae sigue siendo actual porque está defendiendo el matrimonio, está defendiendo la vida, el amor humano, el amor cristiano, el matrimonio, está defendiendo la fidelidad, está defendiendo el matrimonio en contra del divorcio. Pensemos ahora cuántos divorcios, cuántos matrimonios se rompen, cuántas infidelidades se producen dentro del matrimonio. Los resultados están a la vista.
Hay pocos matrimonios y muchos divorcios. El nivel de la natalidad ha descendido tanto que llevará a la extinción de Occidente. El fracaso práctico lo hemos visto, el del corazón. Creo que si uno es honesto, también puede confirmarlo. El corazón del hombre no está hecho para este tipo de promiscuidad que se vive lejos de la propuesta de la Iglesia para el hombre y la mujer. El corazón del hombre está hecho para este amor definitivo, para este amor unitivo, generador, fecundo. La familia es el designio de Dios sobre la humanidad. Es lo que nos hace realmente felices. No es una restricción, no es un impedimento, sino al contrario, un apoyo. Si miramos las consecuencias de la encíclica, vemos cómo todo lo que dijo el Papa se ha cumplido prácticamente punto por punto. Si pensamos, ¿la moral se ha degradado? Por supuesto, han aumentado los divorcios, han aumentado los abortos, han aumentado los hijos que nacen fuera del matrimonio, es decir, la anticoncepción ha terminado en esto. La anticoncepción además es el ticket para el aborto. No por haber más anticoncepción hay menos abortos, sino al contrario. A más anticonceptivos, más aborto. También hemos favorecido con la cultura anticonceptiva que el hombre mire a la mujer como a un objeto y no como a una esposa, como a una persona digna de ser amada, sino que se la mira más como a un objeto de placer. ¿Por qué? Porque la anticoncepción elimina las consecuencias de mi acto. No va a haber un hijo, puedo utilizarla a esta mujer. También una vez más el Papa acertó en que la anticoncepción ha promovido que los gobiernos hayan usado esto como un arma de control poblacional. Y en países especialmente del tercer mundo se ha usado de modo masivo, por ejemplo, la esterilización. Se ha usado de modo masivo el DIU y otros anticonceptivos de larga duración, el implante anticonceptivo, cosas que hacen que las mujeres durante años no puedan concebir. Ha sido profético también, en otro sentido de la palabra, en el sentido de que el profeta es el que habla en lugar de Dios. No solamente el que predice el futuro, sino el que habla en lugar de otro, ¿no? Profeta. Pablo VI nos ha recordado que la sexualidad habla un lenguaje que es expresión del lenguaje divino, ¿no? Del lenguaje del amor, que el cuerpo puede expresar el amor y el amor divino. Y por tanto es un lugar por donde pasa la evangelización de la Iglesia. Esto creo que es importante hoy recordarlo, que Humanae Vitae no es solamente, diríamos, una cuestión de unas reglas de moral sexual que son más o menos importantes, sino que estamos hablando de un lugar, porque al final es defender a la familia, defender la unión del amor y la vida, es un lugar necesario para la evangelización. Es verdad que esto ha sucedido, ¿no? Tal vez por un complejo, la Iglesia ha tenido un poco complejo de que pues había insistido demasiado sobre la sexualidad como algo malo, y esto ha producido el hecho de que se hable poco hoy en las catequesis, en las predicaciones, en la formación sobre todo de los jóvenes, de lo que la Iglesia no habla de la sexualidad. En una cultura en la que todo el mundo habla de la sexualidad, es pansexual, y la tenemos en todas partes, el único lugar donde los jóvenes no oyen hablar de la sexualidad es precisamente la Iglesia, ¿no? ¿Qué mensaje envía esto? Envía un mensaje muy negativo, porque el joven dice, bueno, pues mi fe no tiene nada que ver con la sexualidad. Entonces aquí hay una gran clarividencia de Pablo VI en decir, este es un camino por el que la Iglesia tiene que pasar para salvar al hombre. ¿Cómo a veces se ve, se observa que tantas personas conciben la sexualidad solamente como un placer de consumo? Se consuma placer sexual como se consuma cualquier otra realidad. Por eso realmente podemos y debemos decir que esta encíclica hoy día representa un valor profético. También se lleva mal este mensaje de vida en una cultura que por definición es anticonceptiva. Es decir, la cultura actual lo que desea a nivel de gobiernos mundiales
lo que desea es que cada mujer tenga 2 hijos, como máximo en cualquier sitio. Es decir, en Afganistán tienen 8 hijos, pues que tengan 2. En España tienen no sé cuántos, que tengan 2, aunque en España ya no tenemos 2 hijos ni siquiera. Es decir, la idea es que toda mujer tenga limitado absolutamente, todo matrimonio, el número de hijos, a un número con tendencia más bien baja. Entonces, el que llegue una encíclica que me diga que tengo que ser generoso, que me diga que no es lícita esta mentalidad anticonceptiva, evidentemente es algo que me revuelve por dentro, y a la sociedad actual le revuelve mucho por dentro. Creo que la consecuencia principal es que el hombre, que se considera dueño de su vida, de su sexualidad, se convierte también cada vez más en el dueño de la generatividad. Y esto genera que hoy en día se hable mucho más del derecho al hijo en lugar del deber de acoger a los hijos, tal como se menciona en la encíclica. Es muy importante que pensemos que hoy más que nunca los esposos necesitan mucha ayuda. Y también que pensemos más que nunca, hay un artículo muy bueno de Juan Pablo II, cuando todavía era cardenal, comentando esta encíclica, y en el artículo él cuenta que el aprender a ser un don es un regalo para el otro y es parte de la entrega. Y ahora mismo necesitamos esta enseñanza que nos ayude a ser un don para el otro. Y esto es algo que una vez más choca de modo frontal con la idea de la época actual, porque realmente ahora no hay una educación para la entrega y para ser un don, sino para todo lo contrario, para el individualismo, para el egocentrismo. Y esto hace que no entendamos totalmente esta encíclica. La familia es el camino de la Iglesia. La familia es el camino del hombre, el camino del hombre es el amor, y por tanto la Iglesia pasa por la familia. El futuro de la humanidad y el futuro de la Iglesia pasa por la familia. Esto es lo que hay en el fondo de la encíclica Humanae Vitae. Sin la ayuda de Dios, todo lo que he dicho no es posible. Con la ayuda de Dios, con la gracia de Dios, con la oración, es posible vivir y cumplir la encíclica Humanae Vitae. Y además alegrarse de que haya sido publicada y de que la estemos recordando. Pero sin la oración, sin la ayuda de Dios, es hablar en el puro desierto. No sirve para nada. Todo esto es maravilloso, pero hay que contar con la gracia de Dios, porque sin la ayuda de Dios todo esto no sirve para nada. Y además es imposible de vivirlo, porque sin la gracia de Dios lo que triunfa en nosotros es el egoísmo y no es el amor. Doy gracias a Dios por esa encíclica, por la valentía y porque Pablo VI fue en ese momento fiel a su misión petrina de proponer, incluso con sacrificio en aquel momento, la verdadera doctrina de la Iglesia, que responde a la ley natural y responde a la voluntad de Dios, al Evangelio.